días a todos, ¿cómo están? Ay, tan juiciosos, buenos días. Ok, bueno, hoy no vengo sola, vine con un invitado especial, tremendo galán, no puedo negarlo. Y es mi esposo Andrés que me va a acompañar. ¿Qué? No, todo eso es parte, aplaudan, eso es parte de... Ok, quiero hacerle una pregunta inicial aquí. ¿Quién tiene dificultades de visión? Miopía, astigmatismo, usa gafas, presbicia. Muchas manos arriba. ¿Qué? Ok. ¿Qué otra enfermedad? Viejicie, eso es una enfermedad ocular. Ok, bueno, resulta que yo soy miope. Justo ayer tuve una escena muy graciosa porque estaba ministrando con las gafas y cuando me las quité se fueron todos, estaba todo borroso. Y es muy particular lo siguiente, la Organización Panamericana de la Salud da estas cifras. Él dice que a nivel mundial se estima que hay aproximadamente 1.300 millones de personas que viven con alguna forma de deficiencia visual, o sea, ahí estamos los que levantamos la mano. Hubiera preguntado, ¿quiénes tienen visión 20/20? Bien. ¿Sí ven? Mira. Ok. Gracias. Bueno, que con respecto a la visión de lejos, más o menos 188 mil millones de personas tienen deficiencia moderada para ver de lejos y 217 millones de personas para ver de cerca. Y hay algo que me dolió un poquito porque dice que la mayoría de las personas que sufren de la visión o de deficiencia de la visión ya tienen más de 50 años. O sea, vamos para allá. ¿Por qué traemos esto hoy? Porque es una cifra muy grande de personas que tenemos dificultades con la visión, que tenemos problemas, llamémoslo, de ceguera, sea de cerca, sea de lejos, sea porque, como nos pasa a nosotros que vamos, Andrés va manejando y yo grito, ¡ah! ¡Hay un perro! Y Andrés, linda, es un charco y un palito. No, pero se le olvida contar, está uno manejando, los que les pasa, está uno manejando tranquilo cuando, ¡ay! Uno, ¡ah! ¿Qué pasó? Es que el perro se atrás y el perro por allá metros andando. Uno, Bueno, cuestiones de visión. fácil. Entonces el pasaje que queremos compartir hoy es un pasaje que habla de un ciego. Lo particular es que esta historia está en 3 de los 4 evangelios. Es como si fuera una historia muy destacada. En el libro de Mateo, por ejemplo, cuando narran esta historia de los ciegos, habla de que hay 2 ciegos. Después, Lucas nos dice, no, pero, o sea, parece que dijera, no, de los 2 hay uno que tuvo una situación especial. Y de ellos en Marcos ya sí nos dice, se llama Bartimeo. O sea, hoy vamos a hablar la historia de Bartimeo. Muy particular porque dice Bartimeo, el hijo de Timeo. ¿Saben qué me imaginé? Como cuando uno se acerca a una amiga, ¿te acordás de, perdón, que voy a usar tu nombre? ¿Te acordás de Cristian Driaza? ¿Cuál Cristian Driaza? El hijo de la señora. ¡Ay, el hijo de la señora! Bueno, así es como está este evangelio, dice, de la señora Mayra. Entonces, así está este pasaje, dice, este es Bartimeo, el hijo de Timeo, o sea, como para que sepan exactamente de quién es el que vamos a hablar. Siquiera ya no vive porque podemos hablar de él con confianza. Y entonces veamos el versículo aquí, Cristian, Chicas, para ponerlo en el... Jonathan, si me pones. Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces,
arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, y para empezar, detengámonos en esto de ser ciego. Parece que en la Biblia nos hablan de un tipo de ceguera como especial, como diferente, y podemos decir que es la ceguera espiritual, aunque tenemos ceguera física, ¿sí? Y están hablando aquí de Bartimeo, un hombre ciego físicamente. También podemos entender allí que hay un hombre que tiene ceguera espiritual. Están hablando de la ceguera de un hombre, una ceguera natural, pero el contexto del pasaje al final nos termina dando como una sensación de que hay también un tema de un problema de ceguera espiritual y podemos relacionarlo con algo que nosotros nos pudo haber pasado o nos está pasando. No sé si se puedan sentir identificados, pero uno en ciertos momentos como que no ve la salida, no ve cómo las cosas van a finalmente a solucionarse y eso es ceguera. De pronto estamos viendo la desesperanza en una situación y que no nos permite tomar decisiones, no nos permite, digamos, avanzar, o simplemente estamos limitados por lo que nuestros sentidos nos permiten ver, pero como no estamos conectados espiritualmente, no podemos ver más allá. Y esa ceguera también como que limita nuestras posibilidades. Hay una historia que está en Segunda de Reyes 6:8, se las voy a parafrasear, pero la historia es de Eliseo. Y dice que el rey de Asiria, a mí como que me gusta mucho el rey de Asiria, el rey de Asiria está planeando cómo atacar a el reino de Israel y el rey dice, vamos a hacer un campamento en tal lado, que allí va a pasar el ejército de Israel y allá los atacamos. Bueno, pues Eliseo de forma sobrenatural escuchaba o sabía de esos planes, se los contaba al rey de Israel y los de Asiria no podían hacer nada. Tanto así que el rey de Asiria dijo, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que sucede? Ahí en Segunda de Reyes 6 dice que es que Eliseo se da cuenta aún de las cosas, esa es como una habilidad que tiene Eliseo por el poder del Espíritu, era un hombre muy espiritual, él se da cuenta de todo lo que pasa y el rey de Asiria dije, él es el problema, bueno, entonces vamos a llevar, me impresionaba porque dice, vamos a llevar la infantería, la caballería, o sea, se llevó todo el armamento para atrapar a Eliseo. Y esa mañana, cuando el criado de Eliseo sale, le dice a Eliseo, Eliseo, nos tienen rodeados, o sea, mejor dicho, yo no sé por dónde vamos a salir. Pero Eliseo le dice a su criado, oye, ¿tú no ves todos los que están de nuestro lado? Y dice que Eliseo oró al Señor para que el criado abriera sus ojos y que cuando él se dio cuenta que habían caballos de fuego alrededor de todos ellos. Y saben, ahí no termina la historia. O sea, aquí lo que estamos viendo es que en el mundo espiritual hay cosas que probablemente no las vemos, porque Dios es Dios de lo visible y de lo invisible. Y hay luchas donde nosotros estamos acompañados de un ejército de Dios y no lo estamos viendo por nuestra ceguera espiritual. Situaciones que están pasando y no vemos por nuestra ceguera espiritual. Y aún Eliseo dice que él oró a Dios. Quiero destacar eso porque no es algo como que Eliseo hace. Eliseo ora a Dios y le dice, déjalos ciegos. Dejan ciegos a todo el ejército y Eliseo los dirige, o sea que no fue una ceguera como que, ay, ¿por dónde vamos? No, una ceguera en que no distinguían que ese era el hombre que tenían que seguir y dice que Eliseo los llevó a otra tierra y en la otra tierra volvió y oró para que Dios les abriera los ojos, o sea, les pegó una engañada. Pero miren cómo la Biblia nos habla de ese poder o de esa situación en la que no estamos viendo conforme a lo que está pasando con Dios. Pero bueno, parte, digamos, también de esa hazaña de Dios a través de Eliseo es que Eliseo ora por el criado. Él dice, Señor, ábrele los ojos para que él pudiera ver lo que Eliseo estaba viendo. ¿Y qué estaba viendo? Por eso está esa imagen que escogimos poner ahí. El criado estaba viendo los ejércitos
que lo rodeaban, ¿cierto? Y Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos al criado para que viera quién estaba con ellos, ¿cierto? Y en ese momento se da cuenta que los que estaban rodeados eran otros. Y queríamos destacar esto, cuando miramos en lo físico, cuando ese criado veía en lo físico, él decía, estamos rodeados, no tenemos ninguna posibilidad. Eso es algo que nosotros también podemos decir en lo físico, pero en lo espiritual, Eliseo está diciendo, están rodeados, no tienen ninguna posibilidad. Y quiero que tomes este momento para, si tienes una dificultad o un problema, le digas ese problema, estás rodeado, yo voy con Cristo. Y aunque yo no estoy viendo la solución, vengo con el Señor, vengo con un ejército, con una caballería de fuego que está luchando a mi favor. Entonces, ¿qué nos permite ver este pasaje? Y como para introducir lo que está pasando con Bartimeo, es que nuestros sentidos naturales nos pueden estar limitando. Y no porque con nuestros sentidos naturales no podemos ver algo, no indica o no significa que no esté pasando algo fuera de nuestra vista, ¿sí? Entonces, significa que nosotros todavía no se nos han abierto los ojos. Por eso también en la Biblia, cuando se registra el momento en el que Cristo muere por nosotros, dice que se rompió el velo. Y eso caracteriza, eso trae como una manera de entender de que a nosotros, todos los que hemos recibido a Cristo, se nos ha caído un velo que no nos permitía ver lo que es evidente, lo que es la verdad. Dice la palabra de Dios que y la verdad los hará libres. Necesitamos tener una revelación, necesitamos ser abiertos de nuestros ojos, salir de nuestra ceguera, tanto natural como espiritual. Me acordé de 2 de Corintios 4:4, que dice que el Dios de este siglo cegó. El Dios de este siglo habla de Satanás o el Dios de este mundo, y si lo miran es Dios con minúscula. Entonces, él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No sé si les ha pasado que les compartimos a alguien, le decimos, mira, te está pasando, busca de Jesús, allá está la solución. No, esa no, pues o sea, por ahí no va. Y es que primero deberíamos orar por ese velo que el enemigo pone en los ojos de aquellos que todavía no han conocido a Jesús y no ven las cosas a nivel espiritual. Bueno, seguimos con otra parte de este pasaje bíblico en donde nos muestra a Bartimeo, ¿cierto? Entonces ya hablamos de su ceguera. Hay otro elemento que me parece importante resaltar y es la multitud. Y es que pareciera ser que durante todos los textos bíblicos donde estamos presentando a Jesús en los evangelios, Él es seguido por multitudes, ¿cierto? Entonces, pero aquí quiero que tengamos en cuenta algo interesante. Uno cuando lee en los diferentes evangelios este evento con Bartimeo, encontramos que en algunos de ellos la multitud empieza a decirle a Bartimeo, chiste, no moleste, no grite más, qué, callado, ya, no molesta al maestro, ¿cierto? ¿Ok? Y la multitud va detrás de Jesús. Y yo podía aquí como traer una interpretación de esta multitud, y es que esa multitud puede representar, bueno, cosas buenas, pero en este caso voy a tipificarla como algo, por ejemplo, la religiosidad, ¿sí? En donde está más marcada por las costumbres, está más marcada, o por aquellos grupos o movimientos que se reúnen en pro de una tendencia, o de una costumbre, o de lo que está socialmente aceptado, ¿sí? Puede ser esa multitud, en donde, sí, están todos reunidos yendo en una dirección, por muchos de ellos ahí anhelando de pronto un milagro, digamos que sintiéndose chévere porque se sienten envalentonados, porque se identifican con los otros que están ahí, pero no sé cuántos realmente están viendo a Jesús como el foco de ese seguir. Tanto así que el ministerio de Jesús era ¿qué? Rescatar a los enfermos, rescatar a los perdidos. Y le están diciendo a Bartimeo, alguien que necesita realmente un milagro de Dios, que ya saben que por lo que ha hecho Jesús en tantos lugares estaba levantando
personas enfermas, estaba yendo a sanarlos y le dicen, quieto, no moleste, ¿cierto? Entonces esa multitud puede representar como ese mover religioso, pero que va para un lugar porque los otros van para ese lugar, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero comentarte aquí en este momento es que nosotros debemos de mantener el foco no en la multitud, sino en Jesús, ¿sí? A ver, y lo voy a decir, posiblemente nosotros aquí en nuestra congregación tengamos algo de religiosidad. Lo que vemos de pronto, digamos que en grupos que siguen de pronto un mover, una tendencia, un movimiento, todas estas cosas finalmente imitan o van en contra o desfiguran lo que realmente Dios quiere hacer. Entonces, aquí, cuando yo veo la multitud, lo que les quiero decir es, venga, enfóquese en Jesús. Aquí todos venimos a la iglesia, hacemos parte de una iglesia, pero ¿por qué venimos acá? Porque buscamos a Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Aquí tenemos muchas personas que estamos aquí reunidos y somos imperfectos, nos cometemos errores, ¿sí? Nosotros como pareja vivimos chévere, pero hay momentos donde nos agarramos, pero nos agarramos ya bien, ya hemos madurado en el tema y tenemos maneras de agarrarnos sin consecuencias. Nos agarramos sin que nuestros hijos vean. Ok, hay varios pasajes bíblicos que hablan de la multitud, o sea, hubo una multitud que fue alimentada por Jesús, 5,000. Quiero permitirle. Un detalle que se me pasó es, mira, cuando Jesús oró por nosotros, porque Jesús oró por cada uno de ustedes, está en Juan 17, léanlo cuando vean, pero hay un detalle interesante y es, ¿qué le pedía al Padre? Le decía, no te pido que los saques del mundo, o sea, como sacarlos del mundo es como de las costumbres, de la cultura, sino que los libres del mal, que los apartes del mal, que no sean tocados. Entonces, evidentemente, estamos, digamos que caminando entre una población imperfecta, pero los que hemos recibido a Jesucristo y tengamos los ojos puestos en Él, estamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Amén. Ok, bueno, les decía que hay varios pasajes en los evangelios que hablan de la multitud, como los 5,000 que fueron alimentados, pues dice que 5,000 sin contar mujeres y niños, pero también hay, por ejemplo, una multitud que está alrededor de Jesús cuando viene Jairo, no Jairo el vecino usted, no Jairo ya el principal de la sinagoga, y se le acerca y le dice, mi hijo está muy mal, mi hija está muy mal, gracias, mi hija está muy mal, y o sea, ahí están todos alrededor de Jesús. Jesús ya iba a ir con Jairo y dicen que una mujer que tenía flujo de sangre, no era que tuviera su periodo en esos 3 días, 5 días, sino que ya venía sufriendo de eso, cuando lo ve se acerca, ¿sí? Y toca su manto. Dentro de esa multitud que lo aprisionaba, que estaba con él, solo ella tuvo ese toque especial. ¿Por qué? Porque ella entendió que dentro de la multitud tenía que hacer algo diferente, algo que la moviera. Y para ella era un reto, porque cuando esta mujer decide ir, no sé, por debajo o alguna cosa, tocarlo, ella se estaba exponiendo tanto, porque ella era marcada como impura. Muchos ahí podían saber, ay, esta es la impura, ¿qué hace aquí? Pero ella quiso destacarse. Entonces, esta también es una invitación a que nosotros hacemos parte de algunas multitudes, aún, ay, nos vemos el domingo en la iglesia, ¿sí? Y venimos todos, pero que cada uno de nosotros tenga un espacio especial para tocar a Jesús. También aquí hay una multitud. Jesús dice que iba para Jericó con una multitud. Hubo algo especial, porque si toda esa multitud estaba ahí, que lo tocaba, que lo rozaba, que lo hacía, ¿por qué no se relatan milagros en ese momento? ¿Sí? Es como que alguien especial. Yo me imagino también que Jesús, perdón si me adelanto, pero Jesús iba con toda la gente y todos, Jesús, usted es un bacán, pues en paisa, ¿cierto? Usted bien, no sé qué, chévere, no, usted es el ungido, pero ¿qué hizo?
Téngame en cuenta. O sea, iban todos ahí bien, bien, ay, ahí va el Mesías, pilas, el de allá, ese es el Mesías. Pero ¿qué hizo que Bartimeo tuviera algo diferente ahí? ¿Tú qué crees? Bueno, aquí pasa algo muy, muy especial. Y es que en la historia vemos que cuando preguntan que quién va por ahí, dice Jesús, el de Nazaret, ¿cierto? Entonces ya es identificado como Jesús, el que viene de Nazaret, el que nació en Nazaret o el que salió de Nazaret. Entonces, pero aquí algo especial es porque cuando Bartimeo comienza a gritar, grita Jesús, hijo de David. Esa expresión está indicando que este hombre, Bartimeo, voy a decir algo, ya había escuchado que había un Mesías, que había un Salvador, que había un futuro rey que iba a venir a rescatarlos, que venía con poder, que tenía la autoridad para levantar enfermos, para levantar muertos, para restaurar la gloria de Israel. Había todo un contexto y este ciego ya conocía, había escuchado eso. Posiblemente alguien en algún momento había ido al templo y había escuchado los relatos. A ver, ¿qué piensas tú? Deme el micrófono. No. ¿Sabes? Yo que creo que, claro, como él no tiene tiempo, o sea, él no tiene pues vista, de pronto él no tiene tiempo para entretenerse en otras cosas, ¿cierto? Yo me imagino que un ciego mira más para adentro. Bueno, o sea, está interiorizando más cosas, entonces… No, exacto, ni estar mirando el celular. Bueno, pero yo creo que Bartimeo al ser ciego tenía una ventaja y era que de pronto él tenía más tiempo de estar interiorizando la palabra. Entonces me imagino a Bartimeo ahí sentado, hay una parte de la palabra que dice que es un mendigo, pero para él debían resonar en ese momento palabras, por ejemplo, como Isaías 29:18, que dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y de las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Esa se la sabía Bartimeo. O por ejemplo Isaías 35:5, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Isaías 42:18 también dice, sordos oíd, ciegos mirad y ved. Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo me imagino que Bartimeo estaba ahí con su capita, le dicen, ve, está pasando Jesús de Nazaret, y él se le vienen todas esas palabras y él, este es el que me va a sanar. Pero no es porque él sea de Nazaret, es porque él es el Salvador, porque él es el Redentor, porque él es el Mesías. Y si ese hombre no podía ver, pues como que sí la tenía buena en la garganta, porque empezó, dice que a dar alaridos, a gritar y a decir esto, Jesús, hijo de David. Hoy estamos reconociendo que Jesús es el Salvador, el Mesías, o estamos viniendo por un sí, Jesús, no, sí, el Hijo, pues el Hijo de Dios. O estás hoy reconociendo, Jesús, ese es mi Señor. Ese es el que salva mi vida, ese es el que me ayuda, esa es la roca en la que yo me refugio, esa es la piedra angular sobre la cual yo edifico mi vida. Eso fue lo que pasó con Bartimeo. Bueno, yo quiero hacer un zoom, un paréntesis ahí con respecto a cómo Bartimeo se pronuncia a Jesús, le dice hijo de David, o sea, él ya tiene identificado que eso que había escuchado, digamos que de pronto en un templo o a través de la lectura de la Biblia en ese momento, él pudo reconocer que ese Jesús que estaba pasando en ese momento era ese mismo que estaba ahí pasando, y pudo conferirle toda la confianza y el poder de lo que él podía hacer. Y yo quiero hacer zoom en esto, y es que, mire, yo antes de entregarle mi vida a Jesús, había escuchado de Jesús, había visto películas, que la Semana Santa, digamos que en otro momento cuando hacía parte de otras costumbres, iba a procesiones, y con seguridad todos los que estamos aquí, pues sabemos quién es Jesús, qué puede hacer, qué quiere hacer.
Pero ¿sabe cuál es el tema? Que tal vez nosotros no tenemos esa misma convicción que tenía este Bartimeo para gritar y decirle: Jesús, hijo de David, o sea, Señor tú todopoderoso, ten compasión de mí. Nosotros, honestamente, yo creo que a veces pasamos los domingos, los tiempos a solas, los tiempos de oración, y sentimos que ese Jesús es histórico, que sí, Él puede hacer las cosas, pero tal vez no conmigo. ¿Sí? No, que yo era una chica muy, bueno, lo voy a decir, muy católica, y con mucho respeto, pues voy a decir esto. Cuando yo escucho, Señor, ten compasión de mí, es Bartimeo queriendo tener una relación solo con Él, ¿cierto? ¿Por qué dije que era muy católica? Porque a mí me enseñaron, por supuesto, el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro es una oración llena de riqueza, de sabiduría, y es la enseñanza que Jesús nos dio. Pero ¿saben yo cómo la tenía? Como una oración plural para todo el mundo, ¿sí? O sea, hagamos una oración, yo mismo empecé, Padre Nuestro, y era un Padre que era nuestro, que era de muchos, y es verdad, ¿sí? Pero ahí también el Padre Nuestro tiene muchas oraciones que son en plural, que son, por ejemplo, venga a nosotros, y hay veces sentía a nosotros ellos, pero a mí no, ¿cierto? Yo no soy digna porque Él está allá tan arriba y tan ocupado con el hambre en África que Él se va a interesar en mí. O por ejemplo dice, nuestro pan. Entonces yo volví a pensar, claro, el pan de todos los que hoy amanecieron sin comer, pero yo sí tengo pan, lo que pasa es que tengo exactamente este problema. Eso parte de lo que yo pensaba, o sea, pensaba como la multitud, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas, es otra plural que está ahí en el Padre Nuestro. Y quiero ser reiterativa, no es que esté mala la oración del Padre Nuestro, estoy diciendo que yo la tomaba como una oración que era para otros, que no era de un Padre que era mío, que no era de un Padre que quería mi pan, ni mis necesidades, ni mis pecados. Y siento que eso era algo que estaba pasando con la multitud, pero que Bartimeo nos enseña, que hoy podemos gritarle, ten compasión de mí, ten compasión de mi situación. Y ese gritar es entregar todo nuestro corazón. Bueno, si quiere, grite en su tiempo a solas, en su habitación, se vale todo eso. Pero es decirle, mira, soy yo y tengo esta situación. Por favor, te ruego que hagas algo. Ese grito de Bartimeo de ten compasión de mí, movió el corazón de Jesús, ¿cierto? Porque, ¿qué dice Jeremías 3? Y es que cuando estábamos hablando de esta prédica y ese dar voces, a mí me traía un par de pasajes. Jeremías 33:3, que es muy conocido, y también el Salmo 91. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el Salmo 91, que muchos se lo saben de memoria, se lo recita porque dice, morando a la sombra del Omnipotente, al final dice algo pues, que se parece mucho a esto que estamos hablando, o lo que pasa con Bartimeo. Dice en el versículo 14 al 16, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, aquí Bartimeo clamó y clamó con certeza, o sea, y gritó con certeza de que su oración estaba siendo escuchada. Y yo les voy a decir algo, a veces nosotros nos desanimamos cuando sentimos que como que nuestra oración no llega a los oídos de Dios, porque de pronto no vemos respuesta, pero voy a atinar algo que vimos ahorita, no porque tú no estés viendo, no significa que nada está pasando, ¿cierto? Y lo segundo es que también hablamos de la multitud hace ruido, la multitud quiere que tú te calles, la multitud quiere que tú pierdas el foco, que te fijes en lo que está haciendo la multitud, pero no en el que está siguiendo, que es Jesús. Entonces, nuestras voces, nuestro clamor, nuestra oración tiene que ser capaz de vencer el ruido y la resistencia de la multitud. ¿Lo entendieron?
Nuestro clamor tiene que vencer, no sé, el deseo de, digamos, como de tener que parar para ponerme digamos que a trabajar, a ocuparme en otras cosas. Nuestro clamor tiene que tener el foco bien puesto para que con certeza sabemos que Jesús va a escuchar y va a detenerse a mirar qué necesitas. Y otra cosa que pasa ahí en la historia de Bartimeo es que dice que él arrojó su capa. ¿Saben? Ese arrojó su capa, bueno, cuando estábamos hablando de esta predica, cada uno entendía algo de arrojar su capa. Les voy a decir, ¿qué pasaría si el chavo se quita ese gorrito? No lo, no lo identificamos, o sea, sería otro personaje, ¿cierto? O el chapulín, los cositos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dices, Salvo? No, mi amor, tú eres muy joven para el chavo. Bueno, entonces, o sea, ¿qué pasa? Quitarse la capa es algo que lo identificaba él como mendigo. Normalmente cuando vemos un mendigo, lamentablemente lo vemos con la ropa harapienta, con algo que se cubre, que lo ayuda con el frío. Entendí yo que quitarse la capa es como renunciar a su viejo hombre, y hoy lo veíamos en el UBA. Si el chavo se quita esa cosita, ya es otro personaje, ¿cierto? O sea, es otro de Chespirito, pero no es el chavo. Pero si nosotros nos quitamos esa capa, si nos quitamos eso que nos trae lastre de afuera, nosotros vamos a ser una nueva persona. Nos vamos a ver diferentes, nos vamos a estar presentados de forma diferente. Ahora, la capa también puede representar otra cosa, que era lo que hablamos Lili y yo, discutiendo acerca de este pasaje. Y es que puede que esa capa fuera la única pertenencia que tenía ese hombre, que estaba en la calle, que estaba tirado. Ese era lo que le podía resguardar del frío, del polvo, del calor, ¿cierto? Era, digamos que parte, digamos, de lo que lo sustentaba. El hombre pararse en medio de una multitud, tirar esa capa y irse en medio de la multitud a buscar a Jesús, implica que esa capa se pierde. O sea, él estaba plenamente convencido que Jesús no lo iba a dejar igual. Estaba plenamente convencido que estaba en las mejores manos. Estaba plenamente convencido que esa capa ya no iba a ser necesaria. Si se perdía, pues que se pierda. ¿Sabes por qué? Porque se encontró con lo que tiene mayor valor. No hay nada más valioso en nuestras vidas que la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y así como la capa, entonces es dejar eso que no tiene tanto valor por ir por lo de valor, también esa capa puede significar pesos que nosotros llevamos. Recuerdo que Miguel nos decía hace 8 días que el rencor era llevar piedras en nuestro bolsillo para ver cuándo las íbamos a utilizar. ¿Decías eso así, cierto? Tal vez esa capa son esas cosas que tengo ahí guardadas para que cuando el que me dé papaya, ahí mismo se la saco, ahí mismo se la recuerdo. Esa capa pueden ser esas cosas que nos mantienen atados, que nos mantienen como hacia atrás. Es esa. Exacto, como todo ese mugre que tenemos ahí recogido y que lo llevamos a todas partes, pero dejar la capa es decir, ya no más esa forma de actuar, ya no más eso que yo pensaba, ya no más esa sed de venganza, es despojarme de eso para tener algo mejor que es ese encuentro con Jesús. Ahora, lo que más me gusta de toda esta historia, lo que más me gusta, y ahorita que Carlos hacía su testimonio, como que también reverdeció en mí, y es que Jesús le separa, se detiene, le dice, llámenlo, y cuando está delante de él le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Carlos, pídele todo lo que necesites, que no quede grabado. O sea, es una oportunidad de oro. Jesús se te acerca y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ay, déjame dar este testimonio. Cuando yo conocí de Jesús y que quise, o sea, que empecé a entender que Él me escuchaba, recuerdo que yo una vez me senté y le dije, Señor, yo quiero tener un novio de verdad.
Exacto, Salo se la sabe. O sea, yo no sabía que al yo decirle eso, él me iba a dar un gran esposo y 3 hijos. Venía el paquete completo. Y otra vez, yo antes de, Andrés sabe esto, antes de, y parte del tiempo en que salía con él, salía con otra persona. Y yo le dije, Señor, Señor, haz lo que sea necesario para sacarme ese hombre, ese otro hombre, porque yo estaba ahí como obsesionada, no sabiendo lo que venía. y saben, Dios permitió que yo viera a esa persona con su, o sea, con su novia o con su pareja, que no era yo. Y a mí se me rompió el corazón literal, así tipo caricatura. Se me rompió y yo lloraba y fue la primera vez que escuché a Dios, porque yo le dije, Dios, pero ¿qué es este dolor? ¿Tú por qué permites eso? Y sentí ahí en mi cabeza que me ardía y me decía, tú dijiste que hiciera todo lo que fuera necesario y esto era necesario. Entonces, estar delante de Dios y delante de Jesús es esa oportunidad de que le digamos, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Tienes esa oportunidad. El Rey te ha llamado y te ha dicho, ¿qué quieres que haga? Pídele bien, pídele con sabiduría, ¿cierto? ¿Qué piensas tú? Mira. Gracias, Dios. Bueno, después de ese testimonio, ahorita hablamos un poquito más de ese tema. Pero a mí me llama la atención que me llama la atención que cuando uno lee el texto sobre Bartimeo, cuando dice el texto, dice, respondiendo Jesús, dice el texto, respondiendo Jesús, cuando llamó a Bartimeo, respondiendo a Jesús, pero pues es que nadie le está haciendo ninguna pregunta a Jesús. O sea, realmente nadie le estaba preguntando nada, ¿cierto? ¿A qué estaba respondiendo Jesús? Está respondiendo a la fe, a la convicción, al anhelo que este hombre tenía, ¿sí? Porque realmente, pues digamos que cuando llegan a él, dice, respondiendo Jesús estaba respondiendo era a lo que estaba viendo en su corazón, digamos que lo que estaba viendo, al anhelo, a la fe de este hombre que estaba puesta sobre él como tal. Listo. Es como cuando pasó cuando montan al paralítico a través del techo, ¿sí? Él está viendo algo que supera, digamos, como la normalidad de las cosas. Es una fe que va más allá de lo que es normal. Entonces, en este momento clave, que en que tiene un encuentro con Jesús, la pregunta más importante y especial que podemos nosotros recibir como seres humanos delante de Jesús es: ¿qué quieres que haga por ti? Es que pienso que es una gran oportunidad, porque si él era mendigo, estaba acostumbrado a que le den una monedita y tal. Él se pudo haber acercado a Jesús y decirle, ¿qué quieres que haga por ti? Ay, a ver si me da una monedita. O sea, eso limita, o sea, probablemente no estuviera en la Biblia si él hubiera pedido eso. O sea, tenemos una oportunidad de oro cuando estamos delante de Jesús. Otra cosa es que él le hubiera podido decir, ay, quiero ser millonario. Pues ciego, o sea, seguiría ciego, pero millonario, como pensando, bueno, ya yo me dedico ahí a gastarme la plata, a despilfarrarla, pero por lo menos ya tengo lo que necesito. Pero este hombre, con esa oportunidad, tuvo algo, y es que él pidió sabiamente. O sea, la petición de él ante Dios fue supremamente sabia. Dice, por ejemplo, en Juan 15:7, algo que lo tergiversamos, porque dice, miren lo que dice completo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Hay veces solo nos quedamos con pedid lo que queréis y os será hecho, pero miren cómo la palabra nos dice, si permaneces en mí, o sea, si permanecemos en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en nosotros, entonces nosotros podemos pedir sabiamente. Lo más sabio para ese hombre fue haber pedido
el hecho de dejar de ser ciego, con las consideraciones que tiene el dejar de ser ciego para él, porque si él dejaba de ser ciego, pues ya el otro día no tenía un argumento para pedir dinero. O sea, el dejar de ser ciego para él implicaba un cambio en su vida, y ya había perdido la capa, entonces, mejor dicho, ya. Pero ahí hay algo especial porque dice que él pidió y Dios se lo concedió. Entonces significa que lo que pidió Bartimeo estaba alineado con la palabra de Dios. Se refiere a que Dios sí concede lo que nosotros deseamos, pero con respecto a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Volvamos a la historia ahorita. Yo hubiera podido pedir, señoras, que ese hombre se enamore de mí y no haberle pedido un novio tan especial, guapo, galán y adinerado. No. Bueno, o sea, ahora lo que yo pienso es que cuando pedimos sabiamente conforme a la palabra de Dios, Él nos lo concede. Entonces, si uno pide, ay, señoras, que voy a decir cualquier cosa, esto no implica a nadie, ni nadie me lo ha contado nada, pero yo pudiera decir, Señor, por favor, daña esa relación, que ese hombre que lleva 18 años de casado sea mío. ¿Ustedes creen que Dios nos va a conceder esa petición? No está conforme a la voluntad de Dios. Señor, que esta dádiva que le acabé de dar 2 millones a esta persona para que me beneficie en ese contrato, que se haga. Señor, voy a llevar todos mis papeles falsos a la embajada de los Estados Unidos, bendice para que me den la visa. ¿Ustedes creen que Dios va a bendecir eso? No, porque Él nos responde conforme a nosotros estemos entrelazados con Él y siguiendo su palabra. Dios no se va a contradecir. Voy a agregar algo de lo que dice Lidia ahí en el tema sabiamente, y es que cuando aceptamos a Jesús y viene el Espíritu y habita en nosotros, empezamos a ser entendidos, ¿cierto? Y hay algo interesante, y es que Dios tiene para cada uno un propósito, tiene una voluntad, tiene planes, dice que son de bien y no de mal. Entonces, a veces nosotros puede que nos empeñemos como un niño chiquito, y yo creo que nosotros como papás de pronto nos podemos entender a Jesús en esto, cuando nosotros vemos a nuestros niños chiquitos empeñados en que quieren algo, ¿cierto? Y tal vez sabemos que eso que quieren no les va a hacer bien, entonces no se lo voy a dar, ¿cierto? O posiblemente sabemos que sí está bien, pero no es el tiempo, no es el momento, tendrá otro tiempo, ¿cierto? Y así nosotros somos también en lo espiritual como niños chiquitos con Dios, pidiendo sin sabiduría, sin estar alineados con los planes de Dios, y esas oraciones posiblemente no sean respondidas, pero yo sé que si tú humildemente vas delante del Señor, va a revelarte los mejores planes que tienes y va a haber gozo y paz en tu corazón. Bueno, lo otro es que nos puede pasar también, y que está muy relacionado con el tema de la sabiduría, es que la respuesta de Dios puede ser diferente a lo que nosotros esperamos, ¿sí? Miren esto, a mí me gusta mucho como la semántica de lo que va diciendo la palabra, listo, como tal. Y si vemos el texto, cuando Bartimeo le dice a Jesús que lo que quiere, ¿qué quieres que haga por ti? Él dice, yo quiero recuperar la vista. O sea, no le dijo, yo quiero dejar de ser ciego, sino yo quiero recuperar la vista. O sea, esa proposición es muy abierta. Acuérdense de lo que estamos hablando, que aquí pareciera que no solamente estamos hablando de una ceguera física, sino de una ceguera también espiritual. Entonces, cuando dice recuperar la vista, plum, como que se abre un espectro gigantesco. Y miren lo que responde Jesús. Jesús, ¿cómo le respondió? Listo, ya puedes ver, o ya dejaste de ser ciego. No, ¿sabe cómo le responde? Tu fe te ha salvado. E instantáneamente recuperó la vista. Aquí digamos que el desenvolverse digamos que la historia es muy bonito, porque aunque él no respondió exactamente como quería, sí eso que quería estaba incluido. ¿Me hago entender? A veces nosotros vamos a Dios con una petición hecha a la medida, confeccionada por mis gustos, mis preferencias, mis placeres, mi comodidad.
Entonces yo le digo, Señor, yo quiero que me ayudes con esta situación, y en esa ayuda a esa situación, que sea así, 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 es como me sirve. Pero es que Dios es soberano y Dios sabe qué es lo bueno y lo mejor para ti. Y puede que esa solución que te vaya a dar el Señor a eso que tú le estás clamando sea de una manera diferente a como tú lo estás pidiendo. ¿Está mal? No, te lo aseguro que lo que está haciendo Dios es lo mejor para tu vida. Pero a veces las soluciones requieren cierto ardorcito, cierto proceso, cierta incomodidad a ciertas otras cosas, como le pasó aquí a mi preciosa esposa con eso que le pasaba con un amor no correspondido en su pasado, porque este sí la corresponde. Entonces, dice en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nuestra oración comienza a cimentarse en nuestra comodidad, en nuestros deseos, pero estamos apartándonos de pronto de lo que, o sea, no permitiéndole ser Dios sobre nuestra vida, ser soberano sobre nuestra vida y entender que Él tiene, digamos, una mejor solución a la que yo tengo pensada, que mis sentidos naturales, que mis deseos, que mi carne a veces me dice que es que yo lo quiero así. Créanme que nos sorprendemos por lo que Dios hace, porque muchas veces hace mucho más, y eso lo va a hablar ahorita Lili, mucho más. Entonces, no se frustren porque la respuesta que Dios da a sus oraciones no es como ustedes la están pidiendo. Más bien, alégrese y sorpréndase porque Dios está haciendo algo, aunque en ese momento no lo están viendo, está impactando mucho más. Este hombre ciego pidió volver a ver, pero se llevó salvación y se llevó la vista, se llevó el paquete completo. Listo. También lo que pedimos sobrepasa lo natural, o normalmente cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, lo que pedimos sobrepasa lo que nosotros nos imaginamos, porque nosotros estamos limitados por nuestros sentidos. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, lo voy a repetir, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos da de forma mayor y mejor. Y retomo, yo estaba pidiendo un novio y Andrés como a los 3 meses, ay, yo me quiero casar, y ahí me entró ahí como, no, pero ¿por qué casarnos? Dije que yo les cuento. Dije que yo les cuento. Yo no sabía que ella estaba pidiendo un novio. Y digamos, bueno, la verdad es que yo también ese tiempo, también estaba empezando el proceso, empezar a conocer a Dios. O sea, realmente yo estaba siendo, digamos, en esos tiempos, empezando a ser tocado por el Señor. Y me había apartado de lo que me había hecho tanto daño, digamos, en tiempo atrás. Ya estaba como, ya sabía que realmente necesitaba del Señor. Y también estaba orando por una persona y bueno, yo vi a Liliana y yo dije como, esta es como la respuesta, esta es la mujer. Y empecé a caminar de una manera diferente a como era mi manera de ser anteriormente. Yo era un hombre muy mujeriego antes de conocer al Señor, y empezando a conocer al Señor, pues una de las cosas que empezó a cambiar en mí era poder ser un hombre de una sola mujer, y empezamos a salir y juntos comenzamos como a conocer de Dios. Y yo no sé, pero yo le digo a muchas personas, cuando Dios le dice esa es, uno ya sabe adentro que esa es. Y yo ya no quería estar como en esas andanzas que era antes de uno tener como una relación sin sentido, ¿cierto? Y empecé a comprender que es que el noviazgo era una relación con propósito, como tal. Y Liliana creo que todavía no había entendido esa parte de lo que había pedido. Cuando yo ya, ¿sabes? Yo decía, sí, o sea, estoy dispuesto a estar con ella el resto de mi vida. Y yo le dije, bueno, ¿y qué piensas del matrimonio? Mejor dicho, ¿qué le he dicho yo?
Ese día se acabó el noviazgo. Se acabó el noviazgo. Mucho incompatibilidad de caracteres total. No, sí, sí, peleamos. ¿Sí o no? O sea, amor, tuvimos que dar el tema ahí quieto y callado porque era de no poderse tocar. Ay, Ya, no pasa. le toca a usted ya, arréglelo. Bueno, o sea, eso es muy importante, pero quiero que les quede que cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios sobrepasa esa solicitud. ¿Por qué eso? Porque yo solo estaba pidiendo por un novio, tal vez una relación para compartir, pero Dios tenía un plan, un propósito, una relación de pacto, unos niños, estar aquí, hacer cosas juntas, servirle al Señor juntos. O sea, lo que yo estaba pidiendo así, Dios ya lo tenía muy, muy, muy grande. Y a veces es eso, Señor, yo quisiera como tener una entradita extra, pero el Señor está diciendo, yo quiero que tú tengas una empresa, ¿sí? O, ay, yo quiero que mi hijo pueda, no sé, estudiar, pero es que tu hijo está llamado a ser una gran persona de influencia en este país o en esta nación. Entonces, nuestras peticiones para Dios son cosas grandísimas. Recuerden, si están bajo el propósito de Él. También hay algo, y es que, ¿qué dices, Lina? Si permanecemos, muy bien, como dice Juan 15, acuérdense de los pámpanos, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pedid y se os dará. Ahí es donde se cumple, pedid y se os dará. Bueno, ahora, esto, para ir cerrando este capítulo de Bartimeo, después de que tenemos un encuentro con Jesús, innegablemente nuestra vida tiene que ser impactada, tiene que ser trastornada. Pues un encuentro con Jesús no pasa desapercibido, ¿sí? No es una cosa que simplemente ocurrió. Y yo quiero que veamos el contexto de Bartimeo. Listo. Mire, Bartimeo, y aquí va con respecto a lo que estamos hablando acerca de qué pedir y cómo orar cuando estamos acercándonos al Señor. Bartimeo, todo el mundo lo conocía, el hijo de Timeo, el que estaba ciego, mendigo, ¿cierto? Con una capa horrible, ya sucia, llena de mugre, ¿cierto? Que estaba ahí tirado en la acera. Ya todo el mundo sabía que vivía posiblemente de la, digamos que la limosna o de la generosidad de las personas. Este hombre ve a Jesús y le dice, quiero recorrer mi vista. Y Jesús le hace el favor, va a decirlo así, esto en mentes progres sería, uy, este man si es bruto, le hubiera pedido más bien billete, le hubiera pedido más bien comodidad, porque es que man, ese man recorre la vista y se le acaba el negocio. ¿Quién le va a dar plata a un man que ya ve? Lo que le van a dar es trabajo. Y el man no trabajaba, ¿sí o no? Mira, y yo te voy a decir que podamos ver las cosas diferentes como las están vendiendo la cultura, la sociedad. Pareciera que nos están educando para ser perezosos, para hacer el menor esfuerzo, ¿cierto? Pero nosotros hemos sido construidos para servir, para hacer, para impactar, para desarrollar. Dios está habilitando a Bartimeo, que era un hombre que por su ceguera estaba ahí tirado, a ser un hombre que ya no dependía de una capa, que tenía todos sus 5 sentidos y estaba dispuesto a ir a comerse al mundo. Aunque, va a decir una cosa, hay ciegos, conozco ciegos que son tremendos profesionales, tremendas personas que a pesar de que son ciegos, han hecho todo lo que han querido porque también se han propuesto, ¿cierto? Y la vista ha sido algo que no les ha impedido florecer en la vida. He visto personas que sin un pie, sin un oído, o no sé, ustedes pueden verlo, pero en este contexto, ¿sí? Este hombre no está dando su potencial porque le faltaba un sentido. Y Dios cambió su vida, ¿sí? Lo habilitó para hacer cosas diferentes y transformadas. Y él, voy a decirlo aquí, y esto es lo importante para que nosotros lo podamos interiorizar. Cuando tenemos un toque del Señor, nos está habilitando a que pasemos de nivel, a que cambiemos de nivel. Nuestra vida ya no va a ser igual. Nuestra vida no va a ser igual. Y Lili daba diferentes ejemplos. Pedía un novio, ¿cierto? ¿Y a qué le llevó? Le llevó a una familia que crece.
Tener una familia no es fácil, pero es gratificante. Estamos haciendo país, estamos haciendo nación, ¿sí? Porque estamos cultivando unos hijos, estamos educando a la nueva generación a través de ellos. Nos volvimos papás y es algo impresionante lo que, digamos que a través de eso hemos aprendido y hemos hecho. Nos impulsó a, digamos que a hacer juntos nuevas cosas. Hemos hecho emprendimientos, hemos quebrado, hemos hecho diferentes cosas. Mira, cuando Dios te toca y Dios hace algo por ti, de lo que tú le estás pidiendo, te está habilitando para subir a un nuevo nivel. Estás preparado para recibir y para que puedas contestar y digamos que empoderarte de lo que Dios te está dando para ir a ese nuevo nivel. Entonces estás listo para hacer las peticiones correctas y Dios las va a contestar. Así es, y yo quiero que para terminar recordemos estas cosas. Bartimeo se destacó de la multitud. Destaquémonos de la multitud en nuestra relación con Dios. Bartimeo clamó, dio su petición personal: ten piedad de mí, mira mi problema, mira mi situación. Y Bartimeo, ¿saben? Pidió sabiamente, conectado con Dios, pidió sabiamente. Pongámonos de pie y que este sea nuestro actuar en esta mañana. Vamos a decirle: ya no quiero ser del montón, ya no quiero venir a esta reunión porque mi papá viene o porque los de la célula vienen. Quiero venir aquí porque quiero un encuentro contigo. Dile: Señor, mira, no te lo había dicho, pero esta es mi petición. Tú sabes esta situación y yo nunca te la he puesto delante de ti. Entonces dile ahí, da gritos diciéndole: esta es mi situación, mira mi corazón que te está gritando cuál es mi problema, escudriñalo. Y dile: yo me uno a ti, a tus palabras, me vinculo contigo. Y yo, Señor, te pido sabiamente que me digas cómo actuar, cómo obrar. Y te quiero pedir sabiamente una solución a mi situación, a mi problema. Quita mi ceguera, quita mi ceguera. Déjame ver lo que tú estás haciendo. Déjame ver cómo lo estás haciendo. Y quita, Dios, los limitantes que me hacen quejarme, que me hacen limitarme, que me hacen no confiar en ti. Quiero ir un escalón más arriba de tu presencia. Y hoy también te invito ahí que dejes tu capa, que dejes eso que te molesta, que dejes ese rencor, aunque dejes de decirte cosas como no soy capaz, no soy digno, no lo merezco. Quítate esa capa, porque Jesús se colgó en una cruz y, como decía ahorita Ani, que nos lo recordaba, Él rompió el acta de decretos que había en contra de cada uno de nosotros por nuestros pecados y por nuestros delitos. Y gózate de una vida en Cristo Jesús. Camina con Cristo Jesús, que tus ojos sean abiertos y que tu camino sea al lado de Jesús, como lo hizo Bartimeo. Que hoy sea el día en que tú digas: yo también soy salvo, mi fe me salva y mi fe me lleva a niveles mejores y mayores. Yo te quiero retar, siguiente. Yo te quiero retar a que ahí que estás tomando nota, escribas qué fue lo que más te impactó hoy de esta palabra, qué te llegó a lo más profundo de tu corazón. No sé si tal vez fue que se te fue revelado que aún estás viviendo en una ceguera y estás ciego en algunos aspectos. Tal vez estás ciego en esa situación que está ocurriendo en casa, en la empresa, en el trabajo. Tal vez te diste cuenta que la multitud, no sé, la sociedad, la cultura está ahogando y está apagando lo que realmente deberías de pedir. Y te estás reformulando que tal vez lo que estás pidiendo está fuera del contexto de lo que Dios quiere hacer grande contigo. Que estás muy contaminado de pronto con esas cosas que hacen que te malogres para Dios. Yo quiero que revises ahí si estás dedicando el tiempo y estás
anhelando, clamando fervientemente a Dios? ¿O estás ahí transcurriendo por la vida sin rumbo, sin anhelar nada más que simplemente tener un poco de comida, en la casa tranquilidad? Si estás dispuesto a romper ese estado en el cual estás ahí simplemente mendigando por el mundo, o quieres ser habilitado para un nuevo nivel y seguir a Jesús. Y yo quiero que ahí apuntes y entonces digas: yo me voy a determinar a poner esto en práctica. Ponga ahí algo. Voy a terminar a orar de esta manera. Voy a terminar a buscar a Jesús de esta manera. Me voy a determinar a encontrar donde no estoy viendo bien. Me voy a determinar. Porque esto que hablamos aquí cada domingo y lo que leemos en la Biblia en nuestro tiempo a solas, eso que oramos y que recibimos de Jesús, de nuestro Señor en esos tiempos, es para ponerlo en práctica. Es un llamado. Todos los que estuvieron en el LUA, pareciera que este tema, cuando nosotros estamos trabajando en él, tal vez no tenía mucho que ver con el seminario que se estaba prestando, pero ahora entiendo que tiene gran relevancia, porque UA significa hacia una vida abundante. Si queremos ir hacia una vida abundante, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Jesús como nuestro Señor, ese señorío, ese que puede, el que es Dios, es Rey sobre todas las cosas. Tú lo has recibido en este seminario, has recibido eso, has recibido el amor de Dios, has conocido el amor de Dios, que Él quiere acercarse, parar toda esa multitud y irse a ti, a uno, a cada uno. Habemos millones en el mundo, pero a ti, y decirte qué quieres que hagas por ti, qué quiere que haga por ti. Hoy es ese momento, es decir, estás encontrado frente a frente. Dile, en este momento le puedes decir qué es lo que tú quieres que Jesús haga por ti. Ten por seguro que se va a cumplir lo que ha dicho en la palabra: clama a mí y yo responderé. Y esa respuesta no va a ser simplemente una respuesta mínima, solamente ahí contestando lo apenas necesario. No, va a desbordar lo que tú pensabas, porque Dios es un Dios abundante. Dios no se limita. Dios no está limitado por los sentidos como nosotros estamos limitados por este empaque que se llama cuerpo. Este es el tiempo, este es el momento de tomar la decisión, este es el momento de hacerlo, este es el momento de caminar de una manera diferente, este es un momento de clamar diferente, este es un momento de darnos cuenta de nuestra realidad. Este es el momento. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Oh, te siento tu caminar. Hoy te estás moviendo dentro del pueblo, Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad al alma física, dando sanidad espiritual. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe
eso que estás pidiendo, mi milagro recibes. Y sé que transformado, y sé que transformado yo seré. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos esta semana de bendición, de sanidad, de libertad, de milagros, de ojos abiertos, de misericordias, de nuevos caminos, de quitarnos lo viejo, de andar en los propósitos de Dios. Declaramos todo esto, Señor, declaramos milagros que se realizan, peticiones de oración con su respuesta, provisión, amor, reconciliación en los hogares, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan un buen fin de semana.